buena gente, acá estamos todos. Ay, estamos acá por ver, o bueno, responder a la diversión de los videojuegos de Alejandro Julián. Julián. Antes de empezar a, bueno, a responder esto, ¿cuál, cuál sería una pequeña introducción, ¿no? Para el video. Estamos por ver. Que Alejandro Por si la Julián. A ver, por si las dudas, yo ya vi todo este video, así que Sí, sí, sí. puede que tenga algún punto, pero las partes finales me di cuenta del video era demasiado malo. Sí, las partes finales y algunas cosas del principio hay que verlas. Sí, como somos tres podemos responder mejor. 4. Sí, sí. Te toca leer las notas de Robicio. Mm. Mm, A ver, Alejandro Julián es un usuario de con unas calificaciones a unos juegos muy interesantes. No, Por sí, a no es... ver, darle a Bioshock un 2 es como mucho un logro. No sé, no sé A si ver, un logro para sentirse orgulloso, pero a ver, está ahí. Ahí está. No ilumina, pero ahí recordemos, está. recordemos su queja en el BioShock, que básicamente... ¿Recuerdan la flechita que estaba ahí arriba? Y Oh, que la se quejó. jodida que le tapa el HUD. ¿Sabes qué es lo gracioso? En la PlayStation 3, donde lo jugué yo, no pasa eso, así que... Sí, Ay, si no Dios. sabía programar la resolución, pues era medio pelotudo. O el tema del mapa, ¿viste? O no, él nunca supo que existía un mapa. Sí, sí. O, Yo me lo... no, para la mejor parte de todas, el tema del minijuego que dice que es repetitivo. Buah, el de los drones no es Cuando nada. van a agarrarlo, el tipo. Y el otro, y manqueándola en el... Vamos a en dejar de la- hacer... A ver, nos vamos del Llevamos en punto. todos los episodios a la respuesta de HPA. El punto, hombre, muchachos. Empecemos. Mayoría de los videojuegos puedan tener, como lo puede ser la coherencia del diseño de un entorno en pos de la verosimilitud, o las posibilidades no intencionadas resultado de un mal sistema de Esperen, guardado, creo que hay está una demasiado pregunta más adelantado el general y video. abarcadora. No está desde el principio, pero por si acaso. Más allá de la utilidad que ciertas características presentes en la mayoría de los videojuegos puedan tener, como lo puede ser la coherencia del diseño de un entorno en pos de la verosimilitud, o las posibilidades no intencionadas resultado de un mal sistema de guardado, hay una pregunta más general y abarcadora. ¿Cuál es la finalidad de un videojuego? ¿Para qué sirve jugar? Parece muy obvio, para divertir, dirán muchos. Y si bien es una respuesta correcta hasta cierto punto, no deja de ser reduccionista y, contrario a los que creen quienes argumentan esto, poco clara al no definir conceptos. Jugar es una actividad recreativa consistente en evocar emociones concretas, generalmente ligadas al placer, y esto no solo se limita a los videojuegos, sino a cualquier juego. Pero en cada caso, según qué juego, los métodos y pasos a seguir son diferentes, así como la finalidad. Si bien la búsqueda del placer siempre está ahí, no es el mismo tipo de emoción que evoca un juego con mayor intervención física que uno de mesa, por ejemplo. Y con los videojuegos, claro, no es distinto. Sí, fuera de la realidad virtual y los sensores de movimiento como el Kinect, una en fase muy experimental y el otro muerto, los videojuegos tienden a un nivel de comodidad física mucho mayor. Ergo, uno podría pensar que esta comparación no tiene equivalentes en el videojuego, pero no es así. Cosas como el tono están orientados a evocar diferentes emociones, y tan solo hay que ver la propuesta MDA o MDE en español, que propone clasificar los géneros de videojuegos en una serie de estéticas jugables directamente. A ver, Ay, a ver. a ver. Dice que es reduccionista decir que los videojuegos están dedicados a divertir. Eh, ¿Por qué? No sé. Ay, me cago en la puta madre. A ver. recordar. La propuesta media de por sí tiene. Está en beta, tiene sus fallos. Y vengo a aprendérmela. De por sí clases estéticas que plantean
Básicamente no pueden cualificar bien porque estética de fantasía a un Fallout. Mm, Bueno, hasta que Fraxo vuelva, sigamos. Exactamente hasta la clase de experiencias que intentan evocar cada videojuego. No voy a ahondar en cada estética jugable porque no es el objetivo del video. Para eso ya hay material audiovisual en nuestro idioma mejor centrado desde hace años. El punto es esclarecer la idea de que hay ¿Qué pasó? cambiando videojuegos y los géneros de videojuegos. Porque se me hace que están... Es la coalición para empezar. Bueno, sigamos. diferentes formas de entretenerse y por lo tanto querer simplificar e incluso banalizar determinadas críticas sobre, por ejemplo, la narrativa solo porque los videojuegos tienen que divertir es no entender estos conceptos, ya que Este tipo está siendo muy obvio porque como se ha dicho, se puede hacer un juego con buenas narrativas y todo y sí que sea divertido. Sí, absolutamente. Todo depende de la dirección. Hasta la historia puede ir de la mano con lo jugable. Un ejemplo, a ver, un ejemplo que ya usé anteriormente, Ace Attorney Investigations. Es divertido y tiene una buena historia. Sí, está bueno. Y la narrativa va de la mano con el gameplay. Sí, Cierto. Así que no son elementos diferentes. que la diversión como tal está orientada a generar placer, pero esto, al menos popularmente, suele estar ligado a la felicidad. Y esto en sí mismo ya hace que la diversión como concepto no alcance para englobar todos los objetivos que los videojuegos pueden tener. Del mismo modo que, por ejemplo, en el cine, una obra puede estar orientada a conmovernos, perturbarnos, hacernos reír o sentir adrenalina, un videojuego puede tener cualquiera de esos objetivos y más, por lo que, más que diversión, la palabra adecuada es entretención. Los videojuegos deben cumplir el rol de entretener, cada uno con sus recursos. Ahora, ¿a qué va todo esto? Bueno, tengo una duda. O bueno, no una duda, sino que, ¿sabes que la entretención también abarca el hecho de divertir al espectador o no? Cierto. Son Es- sinónimos básicamente. Pasa la definición y todo. Sinónimo. Así que decir que el videojuego se dedica a entretener es básicamente lo mismo que decir el juego se dedica a divertir. O sea, con esa parte se cayó todo el video al final. Sí, con Espe- un par de palabras. Esperemos que le pise la cola Chicos, más. terminamos ya todo esto. Nos vamos, che, chao. No, Ya mentira. nos vamos. Bueno, esto es básicamente lo que pasó. Destruido en segundos. Ni siquiera destruido por él mismo. ¿Y cuánto vamos de video? Casi 3 minutos y de grabación 8 minutos. Se acaba de destruir en 3 minutos y se destruyó solo. 3 minutos o menos. Impresionante. Suerte que investigué la palabra entretención por si acaso. Porque se acaba de destruir solo. Bueno, sigamos. A ver. Sigamos. como ya dije, es muy común que ante críticas de estética visual, narrativa y demás elementos no asociados directamente a la jugabilidad, aunque sí deban formar parte, mucha gente sea reacia a aceptarlas por considerarlas como partes minúsculas de la experiencia, considerando la jugabilidad como lo verdaderamente importante. Y sí, esto es cierto, sin jugabilidad no hay razón de hacer un videojuego en primer lugar. El problema acá es creer que solo... A ver. Yo siempre he pensado lo siguiente, que la historia lo que hace es ponerte en contexto. Cierto que hay géneros de videojuegos que lo que más importa es la historia, aventuras gráficas, por ejemplo. Pero... Ay, me cago en la re... Che, digo algo, novelas visuales. ¿Cómo que la jugabilidad es más importante? Las novelas visuales no tienen tanta jugabilidad, al menos que yo sepa. De las pocas que la tienen la integran bien. O dentro de lo que pueden. Let's Try Kimigashine, Danganronpa, Ace Attorney y varias. Recordá, Juan, habla fuerte para que se te escuche en el audio. Perdón. Ahí ya los saturé los oídos a todos.
Solo la jugabilidad va a hacer todo el trabajo de entretenernos, cuando es la conjunción de los elementos principales de la obra la que tiene que lograr dicho trabajo, siendo, sí, la jugabilidad el centro, lo principal, pero no lo único. Por poner un ejemplo ya tocado, BioShock está orientado a entretener con una narrativa cuyo objetivo es hacer una crítica a los ideales objetivistas, una ¿No? ridiculización directamente, mientras que la entretención jugable es más... Recuerdo. ¿Podemos ir más atrás que no escuché esa parte, que es la de BioShock? Che, viejas, voy a decir algo más. No es que dijo Sí, que no sí. había ninguna crítica en el objetivismo en su propia crítica de a Bioshock. Sí, sí. Sí, sí, Ryan es un hipócrita, básicamente. Sí, Andrew Ryan pero es... No, pero de Alejandro me refiero. No dijo que en su propio video no había ninguna crítica al objetivismo. Creo que sí, ahora no recuerdo bien. Bueno. El problema acá es creer que solo la jugabilidad va a hacer todo el trabajo de entretenernos, cuando es la conjunción de los elementos principales de la obra la que tiene que lograr dicho trabajo, siendo, sí, la jugabilidad el centro, lo principal, pero no lo único. Por poner un ejemplo ya tocado, BioShock está orientado a entretener con una narrativa cuyo objetivo es hacer una crítica a los ideales objetivistas, una ridiculización directamente, mientras que la entretención jugable es más propia de una obra frenética sin ideología, cuando dicha entretención deberíamos buscarla en la propia estética narrativa de la que la propia obra hace gala desde el comienzo. Pero Le explota la cabeza si le digo que es un shooter, ¿no? Y narrativa y algunas cinemáticas son en tiempo real, sin contar las notas que te dan la política de Rapture, todo lo que ocurrió antes de ello. Sí, básicamente. Y el eufemismo de los plásmidos con las drogas. Algo así lo entendí yo. También. A ver, son más drogas que un eufemismo, pero bueno. Sí, era porque no me acuerdo mucho de Bioshock, entonces no quiero decir que mi punto es entero. que luego no respeta. No se trata de defender a los videojuegos como un arte y de ahí empezar a justificar cualquier vanguardismo y hacer alabanzas de cualquier obra que se atreva a ir más Podemos justificar que son Ahora, arte. déjame ver si entendí. El tipo no quiere justificar el hecho de que sea un arte y que las obras vanguardistas que intentan ir más allá, qué sé yo. Sí. Ah, mierda, otra vez le llegó la familia. A ver, hay obras que pueden ser estéticamente hermosas, pero si jugablemente no tienen nada interesante, como el ejemplo aquí, Gris, es muy jodido. Bueno, sigamos. allá de pegar tiritos, sobre todo cuando muchas de estas solo van más allá a un nivel muy superficial. Se trata de entender que el tipo de entretención jugable varía según la obra. ¿De sí? Recuerdo si este tipo no creía que los juegos eran arte. Yo recuerdo ver un juego sobre plantear, idear y responder a situaciones con la perspectiva, que el mensaje del juego era ese. Con las perspectivas podías resolver tus problemas. O Dale. sea, el gameplay y a la vez el mensaje tenían sentido. Las mecánicas daban un mensaje, por ende aquí está Macha cortándose. Sí, te digo, está interesante el juego, porque mientras más arriba esté un objeto, puede que sea más grande, o mirando más bajo va a ser de un tamaño ya chiquito. Sí, vi gameplays con lo de la puerta y eso. Bastante interesante, Sí, yo- pero nos estamos yendo. yo ya lo vi. Doom busca entretener a través de la adrenalina que provoca la combinación de sus mecánicas de movimiento fluido y disparos con decenas de armas de fuego, diseños de niveles dado al movimiento, el comportamiento agresivo de las hordas de enemigos que acechan y una estética visual que aporta a esa experiencia visceral, mientras que Civilization busca entretener a través de la planificación estratégica y metódica a la hora de buscar levantar civilizaciones, desde la importancia de tener agua potable hasta la necesidad de saber
saber afrontar guerras. Y Cart Life busca entretener a través de la concientización de los problemas a los que las personas de clase media baja se enfrentan, con una interacción un poco al estilo roguelike en donde cada decisión cuenta y no se puede volver atrás, obligándonos así a afrontar las consecuencias, ya sea las buenas y las malas. Todos buscan entretener, eso está claro, así como también está claro que dicha entretención tiene diferentes tonos y a su vez diferentes recursos. ¿O me van a decir que un drama busca entretener del mismo modo que una comedia? Y sí, el tono, esto es muy fácil de asociar una vez sabido qué es. Pero para quien no esté al tanto, es lo que responde al tipo de emociones que una obra busca evocar. Por lo que, una vez más, querer simplificar todo a solo buscan entretener es quedarse corto dentro incluso de esos límites, ya que se ignora las formas de entretención, como si no importara o como si solo dependiese de una emoción en todos los... Los videojuegos buscan entretener, pero también dar un mensaje. Doom, Depende del autor. Por ejemplo, Tetris. sí, pero mayormente en la actualidad buscan entretener. Doom, Sí. ya el frenetismo de ser el asesino de demonios. El hombre a los que los demonios del infierno temen directamente. ¿Y por qué mataron a su coneja? Eso puede ser canon y sigo doliendo. casos. Y es acá donde se da a colación un temita sobre el goce de una obra producto de la selectividad generalmente intencionada. Ante esto, es muy común que, incluso si emociones concretas no son evocadas, a pesar de que la obra sí busque eso, el jugador sea capaz de perdonarlo si obtiene otra clase de entretención a cambio. Y es acá donde debemos diferenciar entre valorar lo que la obra busca y valorar la entretención que nosotros encontramos en la misma. ¿Se deben evaluar los videojuegos según la estética jugable principal? ¿O se deben evaluar si logramos entretenernos independientemente del punto anterior? Al igual que con la... Paren ahí. Quiero decir algo. Las dos son Dale. válidas. Las dos se pueden usar básicamente. Y las dos son un conjunto, que ambas necesitan para formarse la versión final del juego. Exacto. Se Básicamente. volvió Así de... que tratarlas como puntos separados es ridículo. Y aquí hay un Básicamente. ejemplo de eso. DMC Sí. no es lo mismo que el Cry. Ambos son hack and slash muy buenos. Pero aunque compartan nombres son bastantes diferentes. De verdad, un videojuego bajo. De hecho, con esos dos puntos que está poniendo de su video, el ejercer de los videojuegos, también se pueden validar y ambos se tienen que coexistir. Ya, por, Básicamente. por más divertido que sea DMC, que es el reboot del Devil May Cry hecho por americanos, es malo. Es malo para la franquicia. Y eso No lo puedes existir. no existió. Todo fue una luz, todo fue una alucinación. Coño. ¿Cuánto llevamos grabando? Esto está siendo rápido, 18 minutos. 10. Ay no, chicos, tenemos que hacer medio podcast. Claro, para... hay que indagar más. Ah. Tengo que cortar más para pelear con mi hermano. La violencia familiar. Exacto. Refutemos ese punto que está dando. Sigamos, total. dicotomía que planteé en el video del envejecimiento, esto depende de cada quien. En mi caso, quedándome con la primera opción, ya que la entretención a costa mía puedo encontrarla en casi cualquier videojuego si le meto algo de ganas. Y ni hablar si hay amigos de por medio o si metemos a los desafíos autoimpuestos en la ecuación. Porque sí, es cierto que hasta en casos como el usuario de Haze Advantage pasándose la búsqueda principal de Minecraft sin caminar, no deja de estar basado en la explotación de una serie de reglas que el propio juego plantea de base. Pero no hay que perder de vista que, tal y como lo indica la propia palabra y como dije, es un desafío autoimpuesto, ajeno al objetivo original de Minecraft. Ergo, juzgar a Minecraft como tal por ese video sería absurdo teniendo en... El objetivo de Minecraft era completar y era derrotar al dragón de Edén, o Edén, Sí, como sí. se diga.
no, no coso. No hay una línea No, a seguir para cómo hacer las cosas. Las puedes hacer como quieras. Después de todo, es un sandbox. de hecho, hasta se puede pasar Minecraft sin minar, literalmente. Sí, sí. Es un camino libre. Meter a Minecraft aquí es muy... O sea, Minecraft, el objetivo del juego es terminarlo y derrotar al Ender Dragon, pero también está para disfrutarse, crear mods y todo eso. Sí, sí, ¿Ves? sí. Es, como dije, un sandbox. Exacto. O sea, el objetivo de Minecraft no es que sea completado, sino que sea divertido. Ahí. Claro, que sea Eh, divertido, entretenido, como vos mismo dijiste. Cierto. Eh, Esto va a ser muy corto. Sí, la verdad. Sí, la verdad va a ser el SCP más corto. Mientras sí, En sí. cuenta que su sistema mientras está tanto, va a ser orientado a solo otra más clase de... corto. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Después nos hacemos un medio podcast, después va a alargar un poco este video. Claro, claro. Sí, alargamos más, hablamos de se escucha a los niños gritando. Ya estás alargando de por sí, capo. Por si las dudas, tenemos que hacer pausas, ya que están muy ricas, sinceramente. Sí, 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 hay que Pican pausa, hacerlo, pican hay que pausa. explicar todo lo que podamos. Pican pausa, pican pausa. Sí, sí, rica pausa. de experiencia. Y solo por poner un ejemplo, si un videojuego falla en su objetivo de evocar una estética jugable concreta, pero el jugador se siente satisfecho porque aún así obtuvo entretención por otras vías, bien, pero no habría que perder de vista esa dicotomía, porque Una crítica objetiva, básicamente. ¿Qué? Pará, se te escuchó tan bajo que... Una crítica objetiva, básicamente. Sí, sí, sí. Claro, a ver, qué sé yo. Muchos dicen la historia del, que, no sé, el Metal Gear Solid 5 es fabulosa, magistral, cualquier tipo de cosa, ¿no? Yo digo, y la verdad, como jugador, me importó 2 cuartos de pito. ¿Qué querés que te diga? O sea, básicamente sería una opinión más que una crítica. Sí, 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 sí. que de otra forma estaríamos calificando, no de manera literal necesariamente, en función del jugador y no del videojuego. Aunque acá hay otro punto a tener en cuenta. La subjetividad es inevitable a la hora de analizar una obra ficcional. Porque sí, los elementos técnicos como el motor gráfico usado, los recursos narrativos empleados o cosas ya más evidentes a simple vista como que Lara tiene 2 piernas y se agarra de los salientes con las manos o que Link suele usar una espada, no están sujetos a la visión personal en lo que a esos hechos se refiere. Están ahí, ocurren, son datos verificables, con mayor o menor observación según el caso, son hechos objetivos al fin y al cabo. Pero, por otra parte, eso no los vuelve iguales para todos. Lo que para alguno puede ser una buena mecánica, para otro no. Y lo que para uno puede ser un buen personaje, para otro puede ser una porquería innecesaria. Independientemente de que ambos vean todos los matices de esos y más ejemplos. Y esto se debe a que no hay una visión absolutamente objetiva y definitiva de lo que está bien y lo que está mal. Una comedia puede causarle gracia a X personas, y no porque a otras no le produzcan nada significa que no la entiendan. Ergo, es ahí donde debemos entender que los gustos personales y, por ende, las emociones que logre evocar la obra son diferentes según cada quien, y no hay vara alguna para determinar... A ver, mierda. A ver, Esto, entonces... Y la crítica objetiva también tiene subjetividad, según este razonamiento, por ende, la crítica objetiva no es objetiva. No, la crítica objetiva trata de ser lo más neutral posible. De que ahí salgan los matices y no se controle es otra cosa. Claro, sí, Pero la se lo... crítica tiene... están hechos no, objetivos tiene que para ser la- calificar un juego. Ya eso vendría siendo una crítica objetiva. Ahora después, la opinión, eso es donde interviene la subjetividad. Ah, y por la duda, gente, no existe la crítica subjetiva, que yo sepa. Sí, sí, Cuando por dices las dudas. crítica es un... O la, bueno, pará. O la mejor de todas, la crítica constructiva y destructiva. Eso tampoco existe. O la Es opinión, crítica al fin y al cabo. Una opinión. o la opinión objetiva. O la opinión objetiva, no.
Porque la opinión está siempre sujeta a la subjetividad de todas las O sea, maneras. Se puede ser lo O más sea, no neutral digo, posible, pero o sea, yo quiero eventualmente decir, me enteras aunque tus estos cosas. son términos, pero de la opinión objetiva, que es lo que más usa la gente últimamente, por lo que he visto, bueno, fue por un youtuber, A ver, es aquí que, lo que dijo Robsio. es que Pare, pare. Una cosa es la persona que critica y mete su subjetividad y la otra es la crítica. Ahí Sí, básicamente no lo dejo. sí, ahí bueno, nomás. como Muchas gracias, Robsio. la, Perdón que estés tan Muchas aburrido. gracias por terminarlo. ¿entró algo nuevo? ¿Entró alguien? No sé, ¿entró alguien en el VC? No, no ha pasado nada. Queda. Sí, sigamos. Sí. Dale, dale. Realmente que un gusto sea mejor, más allá de que nuestro ego a veces nos diga lo contrario. Así que, una vez más, teniendo en cuenta que la finalidad son las emociones a evocar y que esas emociones son según cada quien, la subjetividad fue, es y será inevitable. No total, porque también hay hechos irrefutables, como ya mencioné, pero sí parcial. Y no, la popularidad de un gusto tampoco es vara ni autoridad para tal fin. Pero más allá de gustos, si este problema de la definición de diversión y qué tan necesaria es una problemática que se extiende a los propios autores, que desarrollan videojuegos en pos de transmitir emociones ajenas a la diversión, pero en algunos casos sin ser claros en las verdaderas intenciones. Algunos han criticado a Druckmann, director de los dos The Last of Us, por no asociar a sus obras a la diversión en sus propias declaraciones. Pero un caso más interesante es el de Kojima, que sí habla de la diversión. Che, A ver, llegamos Confírmame esto, ¿alguien criticó al anterior director por que se enfocase más en la historia del mundo antes que la jugabilidad? Porque a pesar de todo sí que tiene el juego eso. no fue eso, Y es fue, divertido. fue que el tipo fue déspota y dijo, la diversión no es bueno, importante, solo la historia. Fue su orgullo lo que bueno, le hizo buscar las críticas, no fue otra cosa. ergo, el juego de The Last of Us 2, refiero, fue más criticado por la historia que la propia jugabilidad, por lo que entiendo. No, Y el primer, es que la jugabilidad fue muy mejorada y su gameplay tiene detalles preciosos. sí, pero vayamos al caso de Kojima, que quiero escuchar bueno, lo que escuché, creo que Paren que fue, Robsy está escribiendo. Aunque bueno, yo ya vi el video también así. A ver, Ah, bueno. Que Robsy está escribiendo, pero parece que para. Sigamos. no, que Versión en Dead, pero recién a la mitad del recorrido, relegando la primera parte a... ¿qué? No queda claro. Se supone que a aprender Se las adelantó esto. reglas. Kojima, que sí habla de la diversión en Death Stranding, pero recién a la mitad del recorrido, relegando la primera parte a... ¿qué? No queda claro. Se supone que a aprender las reglas, a familiarizarse con las capacidades y limitaciones de su protagonista. Pero ¿por qué eso no es o no debería ser divertido? Si al fin y al cabo forma parte de la experiencia, si encaja con el tono, debería divertir o entretener a de ver. alguna manera. no, 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 a no, ver, no, si a no. vos te gusta caminar en línea recta y que en una pantalla en blanco te diga una historia, bueno, ahí vos. Es que, es que ese es el punto, ese juego básicamente es todo, por lo que tengo entendido, es mucho más de caminar y pura más cinemática. Y que Sí, encaje con el entorno y el tono y todo, no lo hace divertir automáticamente. no, no, para nada. Sí, es cierto que mejora la mitad del juego, pero tanto como para salvarlo, no. De por sí, el único. Claro, es como si te diesen un pastel que en una que te da, no, mejor, un mejor ejemplo, te den la mitad de un pastel todo podrido, carcomido por gusanos, etcétera. Vos preguntás al cocinero, ¿qué es esto? Y dice, ah, tranquilo, que dentro de 3 horas te vamos a dar la otra mitad exquisita. Es como que, básicamente, aunque la primera parte es el inicio es lo más importante para que la persona no se aburra. El bait, Y bueno, lo que mantiene a la persona jugando. ¿Sabes exacto. qué es lo peor? Sí, el principio es lo que va a enganchar al jugador. Y si lo único que haces es caminar, no, Es- no sé qué tipo de persona querés atraer con tu juego, pero la verdad es que no. Creo que Kojima no quería contar un juego, quería contar toda una película.
Sí, Sí, ya, sí, sí. ya hemos, ya A se han ver, hecho uno es bastantes fanático chistes. también. Hay Que que entenderlo. Kojima pareciera Igual. director de Sí, cine. Sí, 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 sí. ay Dios. Sigamos. Espera, ¿cuánto vamos de video? Va a ser corto, media hora nomás. Media hora. Muy bien. De- Pero su autor jamás se pronuncia al respecto. No queda para nada claro. Ahora, ¿esto significa que sí o sí las obras deban evocar la emoción a la que están orientadas? En un sentido estricto sí, porque para ello fueron concebidas, en teoría. Pero puede haber ciertas sutiles excepciones. Dead Space intenta aterrar a través de una temática visceral basada en los constantes ataques de enemigos que acechan por toda la nave que recorremos. Y si bien ese terror no pasa de lo más básico, estos son sustos repentinos, los llamados jumpscare, sí que Paren. logra algo no muy lejano. A ver. Eh, Y también recuerdo que Dead Space es un shooter en tercera persona, ¿no? ¿O me equivoco? Cierto. Mm, Por ende, aunque sí entra en el género de survival o horror, Sigue siendo no un es juego. lo único. Dead Space Sigue quiso siendo hacer algo de terror, pero se volvió más de acción. Aunque todos son Sí, sí, sutiles, sí. como la escena correcto. de los bebé bomba, que es Sí, sí, genuinamente sí. buena. Sí, yo la vi, es muy buena. Es cruel pero excelente. Sí, 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 sí. Ahora falta que solo saquen la crueldad de la humanidad y representando a los cosas. Bueno, ya sigamos. Pues en realidad Sí, lo sí, hace, sí, pero mejor me callo ahí. sí. Que yo no entendí lo del monolito negro. A esa clase de terror, que es la acción visceral y violencia producto del mismo recurso, encajando con ese viaje decadente sobre la búsqueda de la novia del protagonista y el misterio detrás de esas amenazas. Claro que esto no lo exime de su fallo, pero ese recurso al menos lo sabe utilizar para otro elemento también muy útil para la clase de historia que intenta contar. A ver. Entonces, ¿cuál es la función del videojuego? Si no quedó claro, es la de evocar determinadas emociones, bien sean las propuestas en el MDA o las que ustedes quieran listar en pos de una clasificación distinta. Lo importante es saber identificar esas emociones que busca, porque de otro modo, el simplificar todo a divertir, pero sin definir en qué vías puede ir ese concepto, es no dejar nada claro y pretender hacer de la comprensión sobre este tema algo más sencillo cuando, por el contrario, no se logra más que dejar dudas al aire por no aclarar ningún punto. Y con esto no estoy diciendo que uno no pueda buscar el divertimento a su manera si así lo desea, ya sea con los videojuegos enfocados o no. Más bien digo que esa búsqueda personalizada de la entretención es desviarse de lo que vendría a ser el entender el enfoque que dicha obra busca. Lo cual obviamente no está mal dentro de las libertades de cada jugador, pero sí a la hora de evaluar qué también hace su trabajo un videojuego. En fin, eso es todo. Muchas gracias. Y mejor, la verdad. Bueno, Antes, este fue el video. ¿Cómo? Y conclusiones finales. Se derrumbó desde el minuto 3 y todo lo demás que hicimos fue rellenar. eh, o sea, Básicamente. Y hacer nosotros conectamos un video con este para que así la gente no se dé cuenta, para así rellenar un poco y así tener Ah, guita. claro, claro. Son dos videos aparte. Tenemos el video de Alejandro y Julián, que dura 3 minutos, Sí, y el otro que se dedica a hablar de otra cosa, exacto. que dura el resto del video. el podcast. Bueno, Podcast, Sí, sí, el sí. video. exacto. Bueno, ahora hagamos las conclusiones. Perdón. Conclusiones. Exacto. Como soy argentino, A ver, dale, sí, sí. como soy un argentino que le intenta copiar a todo, le tengo que copiar a los chilenos para así hablar muy mal. Y yo soy gigante. A ver, siendo serio, no dijo más que la obviedad y tumbarse sus propias palabras. Más, poco más se puede decir. Más que este video es mediocre. Sí, es mediocre.
Bueno, al menos no fue. Podríamos hasta catalogarlo como malo. Se destruyó así solo en el minuto, como dije, se destruyó así solo en el minuto 3, así que todo lo demás se fue relleno. Destruido en 3 minutos. Destruido en 5 minutos o menos. Bueno, ¿y vos qué opinas, Juan? A ver, mi opinión está un poco sesgada porque vengo del video de los géneros de la coalición Pixel, así que lo del MDA me calentó bastante. Pero sí, su sistema no funciona mucho. Porque la estética de fantasía está mal aplicada. ¿Y Sí, vos, Fatso? A ver, ¿cómo decir esto? La conclusión con la que llega este señor es que los videojuegos se dedican a hacer que nuestro cuerpo expulse ciertas emociones, ¿no? No En digas. general. Algo que lo puede hacer tanto una película, un libro, un cómic, un manga, una porno, etcétera. ¿Cuál es el verdadero...? Sí, técnicamente sí. Sí. Cualquier cosa puede hacer que evoques emociones. Por No. ver algo, ver algo. La No, muerte te de iba a un decir, personaje que te guste mucho puede evocar tristeza tanto en un videojuego como en un libro como una película. técnicamente te iba a decir, técnicamente el manga y cómics son técnicamente lo mismo, porque son Son cómics. técnicamente lo mismo, pero bueno. Bueno, detalles. Sí, detalles, pequeños detallitos. detalles, como se Sí, antes. sí. ¿Cuál es la diferencia entre el videojuego y todos estos demás medios? Él como lo cuenta. El libro lo hace mediante descripciones y que puedas imaginarte todo el escenario que está pasando. El cómic mediante las ilustraciones hechas por su dibujante que quiere plasmar lo que está escrito. Y no me dejan terminar. Ah, Ay, Dios. lo que es compartir casa. Sí. Solo que, a ver, creo que es de lo que iba a decir Frax. Solo que el videojuego puede tener una oportunidad, ya que con sus mecánicas se puede traducir más esa narrativa. Que ya no lo quieran aprovechar es otra cosa. Es que el videojuego tiene esa ventaja de que vos podés interactuar con el mundo con el que estás viviendo. No lo tenés que ni imaginar ni ver, sino que interactúas con él. Estás dentro de él. Esa es la ventaja que tiene el videojuego ante todos los demás medios. Puedes interactuar, Sí, ver vivís dentro de él. y sentir las emociones. Y sentir lo mismo que siente el personaje. Si está bien hecho, si no, bueno, no. Pero La narrativa está, pero el gameplay no ayuda a nada. claro, lo que importa en un videojuego es las mecánicas, el cómo te moves por el mundo. Claro, obviamente depende del género de videojuego. Porque ahí existen los géneros de videojuegos, ¿no? No es lo mismo una aventura gráfica que que un juego de estrategia. ¿Entienden? Se entiende. Entendemos. No es lo mismo un RPG por turnos con Fire Emblem o Iceman. Sí. No es lo mismo. Esa pollita para él. Porque me calé. Así que el objetivo que este chico tenía, que no sea tan general, ¿no? El hecho de, divierten, y eso sea lo único, Che, Che, les comento Sí. algo. ¿sí? Recuerden, yo estoy refutando un poco el video, al menos algo lo que podía, porque yo hace un montón que juego videojuegos y todo eso. Yo no sé si se nota todo lo mal que está el video. Y dice las obviedades de las obviedades. No sé. Bueno, ¿qué decía Fatso? Les llegó la mamá. Le llegó la GIF. Me van a pegar. Bueno, terminamos la grabación acá. Es que estoy esperando que Ropsio envíe lo suyo. Que no podrá hablar. Escuchando violencia intrafamiliar desde la casa de Fatso. Recuerden, chicos, llamen al 44507889 y así podremos detener toda la violencia familiar.
Recuerden, scratchen al macho. No, la verdad que Fraxo, deja la chancla. ¡Qué buen Ay. chiste! tengo cosas, pero la verdad es que no me permiten. Ay, bueno. Y bueno, Ay, bueno. ¿terminamos acá? Ya, ya es que Pará, ya. bueno, sí. Ya escribió Ropsius, que era lo que estaba esperando. Iba básicamente a decir que si su objetivo era no simplificar, no generalizar las cosas, ¿no? Como él mismo dije, con simplemente divertir, entonces hizo todo lo contrario. Pues dice, evoca emociones. Pero el libro Exacto. también, bueno, entonces, no sé. Exacto. A ver, yo creo que Ropsi va a escribir lo último. Lo leemos y adiós. Ay, Dios. Decimos adiós, mis hermosas, porque recuerden, somos trapos y waifus, básicamente. Nosotros respondemos con elegancia y nos Sí, vamos sí, con no elegancia. somos A tan ver. vulgares como aquellos otros. A ver, Sí, como los Ran, recuerdo perfectamente esta última vez que nos dijeron adiós, maricones. hay un maricón. Bueno, a ver, aquí está la de Ropsio y ya. Aquí está la de Ropsio para irnos. Tus acciones hacen parte de la historia en algunos juegos. Si hay algunos que enfocan más la jugabilidad en la historia es otro tema. Pero el tipo no sabe diferenciar subjetividad y objetividad. O eso pienso. No me lo sacó de la cabeza. XD. Pues bueno, Pero a ver, sí, en este punto, pero lamentablemente tengo que cerrar. Muchas gracias por su aporte. Digan adiós, caballeros. Y adiós.